Hola, soy Ferran Cachadiña, pediatra de urgencias de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona, y hoy os hablaré de los mitos sobre la fiebre. La fiebre es el principal motivo de consulta en la infancia. La fiebre es un síntoma, una reacción del organismo debida generalmente a un proceso de etiología infecciosa, aunque también puede ser secundaria a enfermedades tumorales, autoinmunes o incluso a procesos fisiológicos. Es importante determinar de forma precoz la etiología de la fiebre por si el origen correspondiera a una enfermedad tratable o potencialmente grave. En la infancia, la mayoría de procesos febriles son debidos a infecciones banales de origen viral o enfermedades bacterianas leves. Se considera fiebre cuando la temperatura axilar es superior a los 38 grados centígrados, medida con un termómetro digital. Entre 37,5 y 38 hablamos de febrícula. La función principal de la fiebre es la de potenciar la respuesta inmunitaria del organismo, estimulando la producción de los anticuerpos por parte de los linfocitos B y activando la capacidad citotóxica de los linfocitos T. La fiebre alta es un dato importante a tener en cuenta a la hora de valorar la gravedad del proceso, pero no el único. Si bien una fiebre por encima de 40 grados podría relacionarse con infección bacteriana, se ha observado que algunos procesos virales pueden originar temperaturas elevadas, como por ejemplo la gripe, mientras que otras infecciones potencialmente más graves, como las neumonías o incluso las meningitis, pueden cursar con febrícula. Especialmente importante es la valoración del estado general del paciente, pues en el primero de los casos, el aspecto del paciente reviste menos gravedad que en la segunda opción. Sí es cierto que la fiebre elevada puede generar más malestar, dolores articulares y cefalea que la febrícula, pero estos síntomas suelen mejorar de forma evidente con el descenso de la temperatura. En caso de enfermedad grave, los síntomas suelen persistir aún con temperaturas casi normales. Existe la creencia popular de que la fiebre elevada es capaz de provocar daño cerebral e incluso meningitis. En realidad, es la infección meningia la que causa la fiebre y no al revés. La temperatura de un niño solo puede crecer lo suficiente como para causar daño cerebral cuando se expone a temperaturas ambientales extremas, como estar atrapado en un coche cerrado expuesto a temperatura elevada ambiental, lo que se conoce como hipertermia. Las convulsiones febriles son la causa más frecuente de crisis convulsiva en la infancia y entre el 2 y el 4% de los niños han tenido algún episodio. La aparición de una crisis comicial típica de origen febril no depende de la intensidad de la fiebre ni del origen de la misma, si bien características atípicas de la convulsión pueden revelar un origen neurológico de la infección primaria. La mayoría de las veces es una crisis única, que no suele dejar secuelas neurológicas y en las que la mortalidad es nula. El riesgo de reincidencia es del 30%. Los principales factores de riesgo son primera crisis antes de los 12 meses de edad y los antecedentes familiares de convulsiones febriles y afebriles. El riesgo de desarrollar epilepsia es del 1%, ligeramente superior a la población general, donde es del 0,4%. En este sentido, los factores de riesgo son antecedentes familiares de epilepsia, existencia de alteración neurológica previa o crisis febriles complejas. Es conveniente enseñar a los padres y otros cuidadores la forma de combatir los cuadros febriles, la forma de actuar ante una crisis y el modo de solicitar asistencia médica si una crisis no cede. Hay que prevenirles del riesgo de una recidiva y la posibilidad de que aparezcan entre los hermanos. El tratamiento antitérmico no ha demostrado prevenir la aparición de crisis y por tanto se recomienda mantener las mismas pautas que en otro tipo de fiebre. No se ha demostrado que las convulsiones de origen febril dañen el cerebro del niño por prolongadas que éstas resulten. La mayoría de los niños que tienen una convulsión llegan a la consulta en fase postcrítica, ya que lo habitual es que las convulsiones infantiles cedan espontáneamente. Esta fase, que cursa con postración y somnolencia, presenta habitualmente una recuperación rápida y completa sin dejar ninguna secuela neurológica. En la actualidad, asistimos a una situación de fiebrefobia por parte de las familias. Cualquier temperatura por encima de los 37,5 grados es tratada de forma intensiva con antitérmicos. Como ya hemos señalado, la fiebre tiene por lo general un efecto beneficioso para la curación de la infección y un abuso de fármacos antipiréticos puede ser contraproducente tanto por la demora de la curación como por el riesgo de sobredosificación de fármacos. El objetivo principal de controlar la fiebre es mejorar el confort del paciente, que suele presentar artromialgias, cefaleas y malestar general.
Un descenso de la temperatura nos ayudará a disminuir el gasto energético y las pérdidas insensibles de líquidos. Si el paciente mantiene una temperatura moderadamente alta, entre 38 y 38 grados y medio, pero mantiene un buen estado general, se alimenta e hidrata correctamente, podemos mantenernos expectantes realizando controles de temperatura en función del estado del paciente. La fiebre alta no es sinónimo de tratamiento antibiótico. Como hemos comentado, la fiebre alta puede tener diversos orígenes y no en pocas ocasiones se debe a infecciones de tipo vírico. Como es bien sabido, las infecciones víricas no son tributarias de tratamiento antibiótico, pues este se reserva para las infecciones bacterianas. En caso de infección vírica, debe aplicarse un tratamiento sintomático a base de antitérmicos y, si se precisa, medidas físicas que alivien los síntomas y mejoren el confort del paciente. Algunas infecciones víricas pueden acabar complicándose y cursar con sobreinfección bacteriana, precisando finalmente tratamiento antibiótico. Por ello, es recomendable hacer un seguimiento del proceso febril mientras éste persista, con el objetivo de detectar posibles sobreinfecciones. En definitiva, la fiebre es fundamentalmente un síntoma derivado de la infección, cuya función sirve en gran medida para combatir la misma. Por elevada que sea la fiebre, no causa lesiones cerebrales ni convulsiones en la población infantil, si bien hasta casi un 5% de los niños pueden sufrir convulsiones febriles en la primera infancia. Aunque una fiebre elevada puede sugerir un origen infeccioso de tipo bacteriano, no es sinónimo de gravedad ni de tratamiento antibiótico. El tratamiento de la fiebre tiene como objetivo mejorar los síntomas asociados como la cefalea, los escalofríos o las artromialgias.